aquí, de compartir con todos ustedes estas reflexiones mías y además en este lugar. Así que muchísimas gracias a mis amigos Macarena Areco y Fernando Moreno, a la Facultad de Letras de la Pontificia Universidad Católica de Chile, al CELIC, Centro de Estudio de Literatura Chilena, a la Corporación Letras de Chile, a Alfredo Corrales por su generosidad, en fin. Tendría que seguir con esto, pero no, para no aburrirles. En fin, hoy les voy a hablar de un desenfoque especial y característico que tanto en el nivel estético como en el nivel político califica a los nuevos fantasmas, a los fantasmas contemporáneos, a los fantasmas de la contemporaneidad, según la reflexión que estoy empezando a armar. Y voy a empezar. Voy a utilizar también algunas imágenes para que esto se haga más ameno, supongo. Objeto de esta intervención es el comportamiento iconográfico, pero también estructural y semántico, del que denomino fantástico de lo global. Una clase de texto que se encarga de volver siniestro el relato de la globalización, espectralizando algunas de sus metáforas y mecanismos más recursivos: refundición, circulación, simulación, deslocalización, etc. Más específicamente, me ocuparé aquí del aspecto adulterado, postizo, que asume en este corpus el elemento mágico y supersticioso, tradicionalmente vinculado con la manifestación resistente de lo local y originario, destinado ahora a transitar sin dirección y procedencia por unos ambientes culturalmente neutralizados, refractarios a toda reivindicación de propiedad y pertenencia, pensados para dar cuenta de la ambigua anexión de todas las periferias al mare magnum del sistema. Quizás antes de empezar a adentrarnos en una era, la nuestra, caracterizada por fatales interdependencias y performances identitarias, tanto individuales como colectivas, tan inextricablemente compuestas y alucinantemente distorsionadas, que se ha vuelto difícil poner fronteras entre lo propio y lo ajeno, el régimen de lo real y el de lo fantasmal, sea oportuno recordar que el regreso ominoso del elemento ancestral, mito indígena, creencia de provincia, etc., según la fórmula de la reverse colonization o colonización al revés, acuñada por Ken Gelder para el texto fantástico postcolonial de habla inglesa, problemáticamente enfrentado con la memoria de los lugares, también se atestigua en Latinoamérica, donde las tierras del abuso se descubren a veces habitadas por los fantasmas de las culturas nativas. De hecho, algunas soluciones que considero emblemáticas de la expresión fantástica actual resuenan con más fuerza, en realidad destaca mejor su inquietante debilidad, precisamente si activamos un diálogo con los autores clásicos de mediados del siglo pasado, quienes con bastante frecuencia utilizaron el silenciamiento de la tradición originaria y su contundente reactivación como un privilegiado recurso teratogénico, productor de monstruos. En los textos de sus herederos contemporáneos, en cambio, el fantasma de lo nativo se pasea desnortado por lugares sin memoria, donde los letreros de neón del súper de la esquina conviven con los altares dedicados a los ídolos más diversos, y las supersticiones premodernas se mestizan con las imágenes baratas del cine de terror, confluyendo esos extremos en montajes postizos y funciones pop, cuya fuerza perturbadora se funda en la obscena promiscuidad de los referentes, en la circulación perversa de imágenes y adherencias simbólicas siempre tramposas. Y vamos a empezar con los tres apartados de esta comunicación, de esta conferencia. Para dar cuenta de la intersección entre modalidad fantástica y discurso de la autoctonía en la época del boom, me limitaré a decir que la idea de un pasado mal sepultado y reveniente, es decir, la posibilidad de connotar culturalmente el prodigio, volviendo alusivas las polaridades todorogianas, mundo A, mundo B, yo y otro, del irresuelto debate entre civilización y barbarie que caracteriza la trabajosa construcción de la modernidad periférica, constituye una transposible paráfrasis del gran relato fantástico hispanoamericano, desde Cortázar hasta Fuentes. Voy poniendo algunos ejemplos. En textos tan canónicos como lo son Axolotl, La noche boca arriba, por ejemplo, de Cortázar, obviamente,
Podríamos sacar cierto provecho jugando a sorprender los ecos de esta trama discursiva en los rasgos que Cortázar le confiere a los invasores de la casilla de realidad ocupada por sus protagonistas, los urbanísimos y modernos portadores de los disfraces de la identidad fija, que están a punto de perder la posibilidad de decir yo por el contacto con una forma de la alteridad que se manifiesta como una articulación posible de lo negado prehispánico. Obviamente estos textos significan, también prescindiendo de toda territorialización, y sin embargo, el asiduo del zoo parisiense se deja devorar por un pez que lo hipnotiza con la implacable crueldad de su rostro azteca, y el motociclista accidentado se descubre otro mientras en pleno hospital bonaerense vuelven a encenderse los fuegos de la guerra florida. Demasiado obvio, quizás, pero también inevitable, caer en la mitología, dice Cortázar. En este marco, una subserie de especial interés es la representada por el horror arqueológico, el que gira alrededor de un hallazgo cuya catalogación o comercialización desencadena la venganza de la cultura pretérita en todo un abanico de inquietantes reescrituras étnicas de la Venus Dei, de Mérimée. Jacques Moll, de Carlos Fuentes, representa en este sentido un texto ejemplar. Un coleccionista de arte precolombino, como recordaréis, compra una estatuilla en la que parecen confluir las cualidades figurales del dios maya del trueno y de la lluvia, Chaac, y las de la escultura devocional, probablemente tolteca, que retrae al típico guerrero reclinado en la actitud de la ofrenda. Obviamente, la refundición de referentes encontrados es problemática e ilumina el tema de la contrafacción, de la tradición no solo filológicamente impropia, sino descubiertamente turística de lo nativo, estigmatizando como artificial y cruel el almacén simbólico al que van a parar indefensos hombres de barro de encontradas procedencias, amontonados a granel y resignificados de manera fraudulenta, como este Jacques Moll con la barriga embarrada de salsa ketchup, para responder al error de su traficante, quien, al creerlo azteca, pretende convencer a sus clientes de la sangrienta autenticidad de la escultura. Como sabemos aquí, el mecanismo de la reconquista, la colonización al revés, se activa en todo su siniestro esplendor y según una lógica simbólica aplastante. El ídolo cobra vida y establece una relación vampírica con su comprador, sube del sótano y se enseñora en el piso noble de la vivienda, le convierte en su esclavo, o mejor en su inerte muñeco, archivándole a su vez en los espacios de la invisibilidad. Y sin embargo, al nuevo dueño le toca ejercer su dominio en una circunstancia de domesticidad burguesa que afecta a la jerárquica contundencia de su regreso, obligándole a una reformulación grotesca que desemboca en el siguiente retrato. Un indio amarillo en bata de caza con bufanda. Su aspecto no podía ser más repulsivo. Despedía un olor a loción barata, quería cubrir las arrugas con la cara colbeada. Tenía la boca embarrada de lápiz labial, mal aplicado, y el pelo daba la impresión de estar teñido. Este peculiar encuentro, en todos los sentidos equívoco, con el pasado y la alteridad que reemergen, sugiere el aspecto mancillado del referente tradicional espectralizado, y en este sentido nos acerca a la actualidad. En espacios que se van haciendo cada vez más culturalmente desplegados, el mecanismo de la decolonización fantástica pierde su transparencia freudiana y sugestividad contrafactual, pues la señal originaria negada se encuentra en realidad dispersas por territorios palimpsestos amenazadoramente sincrónicos en los que se difuminan los contornos de la autoctonía, la autenticidad se vuelve borrosa y el espectro de lo local se deja interceptar por el juego de complicidades nada inocente que proviene del mercado global, con sus pedidos a la carte y expectativas exotistas. El texto fantástico de Nueva Generación se hace cargo de hecho del estado de excepcional debilidad en el que están llamadas a manifestarse las identidades marginales, minoritarias, regresivas, que se atreven a sembrar la semilla de la discordia en el monólogo de la globalización, del que por otro lado ambiguamente también participan, llegando a ser hebras de la misma urdimbre, o mejor,
en influyentes grietas intersticiales necesarias para la eficacia de un discurso tan abierto y tolerante, pero en realidad tan voraz, de acabar con todo posible contradictorio. Destituidos de la posibilidad de ocupar un espacio persuasivamente otro, cada vez más difíciles de requerir a un sistema de valores y a un repertorio de gestos reconocible, sensibles al peligro de la serialización, de la comodificación, de la espectacularización, las apariciones de la deshomogeneidad cultural transitan entre espejismos y simulacros, y el monstruoso contrapunto de la barbarie queda absorbido con su proyectualidad utópica en el pastiche de la frontera. Dominan los paisajes culturales frecuentados, por ejemplo, por Roberto Bolaño, quien en un episodio de Antología de 2666 busca y encuentra el efecto horror describiendo un fast food étnico habitado por el fantasma de neón del folclore mexicano, el episodio de Rey del Taco, y que en el espíritu de la ciencia ficción interpola, verdadero ápax en un macrotexto, por otro lado, tan propenso a estilizar más o menos paródicamente todo tipo de género menor, un cuento explícitamente fantástico que parece estar pensado para sugerir la exorcización definitiva del revenant postcolonial, archivándolo entre las posibles declinaciones del que representa uno de sus temas nucleares, el cansancio de la revolución. Brevemente resumo el relato que Bolaño interpola en el espíritu de la ciencia ficción. Ante el ojo consternado de un misionero chapateco, el clásico testigo latinoamericano bolañano, obligado a enfrentarse con la violencia originaria de su tierra por traslación de manera deslocalizada, una aldea soñolienta del Congo belga encuentra la vía de la insurgencia a través de la reproducción compulsiva, idolátrica, de los fetiches del progreso occidental y la reproposición, por zombificación, diría yo, del modelo importado del Homo faber, una verdadera fiebre de la carpintería que da lugar a un inquietante vertedero de significados muertos. Horribles bañeras de madera, discos dentados, cilindros y planchas enormes, dice Bolaño. Entre ellos destaca la copia alucinada, sugerentemente subversiva, de un Cristo crucificado, tallado en una madera porosa y casi viva, entreverada como la piel de una culebra, en el que los brujos lugareños parecen haber cifrado la maldición del régimen colonial. Pero la magia de la apropiación transgresiva que desactiva las relaciones de poder escritas en la historia es apenas, dice Bolaño, vestido, ropa de la aldea, nada más que una adherencia literaria, por desmitificar en manos de Bolaño, que cierra el relato en seco con una matanza indígena y el extraño Jesús sonriente tirado en la maleza, acompañando los rifles de madera, las pistolas de madera de un motín imposible. La imagen que he utilizado en el título, de la que tirando del hilo se podría construir una serie, fetiches de plástico, monstruos llaveros, mitos de historietas, tradiciones locales manoseadas como leyendas urbanas, pretende dar cuenta de una desorientación iconográfica que, como decíamos, pasa a ser también estructural y política. De hecho, en muchos textos de hoy, los fantasmas que, exponiéndose a riesgos de lo kitsch y del consumo sectorial, performan los estigmas del territorio, pueden realmente engañar en cuanto a proveniencia y significado. En todos los niveles son imágenes que circulan, del todo inestables, o peor, traviesos mesh-up, figuras doble faz, que pueden pescar desde imaginarios contradictorios, sobreponiendo, por ejemplo, el recuerdo espectral del antes con el vértigo alucinado del después, el sustrato premoderno por restablecer con la extensión posthumana, el rostro del nativo con el del cyborg. Algo así. Si constructos como tradición y modernidad, centro y periferia, local y global, han dejado hoy en día de trazar oposiciones binarias excluyentes y dibujan más bien un sistema tentacular de codependencias generalmente enfermizas, para seguir perpetrando su saludable acción perturbadora, cuestionando con eficacia el sentido de la autoctonía, el nuevo fantástico tiene que hacerse cargo de un doble desafío. Por un lado, revisionar sus aparatos figurales, volviéndolos sensibles a las medias tintas agridulces del pop y aprovechando sus implícitas connotaciones inquietantes. Y por otro, invertir en estructuras imaginarias menos rígidas
sustituyendo la narración lineal de la invasión de regreso con la que podríamos definir una narración de circulación, en la que las transgresiones a un principio de identidad cada vez menos reconocibles como norma toman el aspecto de movilizaciones pluridireccionales, contaminaciones multifocales, contagios difusos. Entre muchos autores que me propongo estudiar dentro de este marco, los que en otras palabras parecen haber aceptado el desafío de describir el horror cultural de nuestro tiempo, entre ellos tengo que citar a Alberto Chimal, a la boliviana Liliana Colanzi, a Claudia Hernández desde El Salvador, a la ecuatoriana Solange Rodríguez Pape, entre muchos otros. Me voy a detener en los casos de Mariana Enríquez y Samantha Schweblin, lo cual me va a suponer un desafío estando Mariana aquí presente. El motivo folclórico retraducido y variablemente contaminado y el fetiche supersticioso remendado, hecho espurio por la interpolación, representan, según yo, los vectores privilegiados de lo ominoso en buena parte de los relatos de las cosas que perdimos en el fuego y los peligros de fumar en la cama de Mariana Enríquez, en donde el miedo se activa obsesivamente en la zona de deshilachamiento simbólico de la ciudad global, en las delirantes periferias donde, y cito, los dioses moribundos de las culturas, subculturas y contraculturas más diversas se guiñan el ojo en harapientos bazares imaginarios que están a punto de convertirse en basureros. No es ninguna casualidad, de hecho, que precisamente lo kitsch y lo abierto constituyan los ingredientes principales del terror fantástico de Enríquez, quien reiteradamente investiga el alucinante paradero de las boludeces de provincia, casi siempre la mitología correntina, las tradiciones provenientes de la frontera que dibuja la impropia continuidad de la Argentina blanca y europea, y ese depósito sobreviviente de la deshomogeneidad cultural que sigue siendo el Paraguay guaraní, en el extrarradio de la gran metrópolis, allá donde el proyecto de la modernidad se descontrola por laxismo y falta de recursos, dibujando márgenes infinitos, anárquicos suburbios o infectas villamiserias. En estas franjas, espectralizadas por la ausencia de cualquier señal viable de orientación simbólica, un reloj de Hello Kitty adquiere plena ciudadanía en el torpe altar del santo al que le rezaba la abuela, contribuyendo más que solventemente al buen resultado del conjunto, cualquier cosa eso pueda significar. Un San la muerte enorme, repetido en diferentes tamaños y materiales, dentro de cuyos ojos huecos brillaban lucecitas intermitentes, seguramente de una guirnalda eléctrica navideña. Esto proviene de un relato que se titula El aljibe. En La Virgen de la Tosquera, una pandilla de adolescentes imprudentes tratan de lidiar con sus primeras inquietudes eróticas jugando a las brujas, hasta que, manejándose a duras penas entre remeras satánicas de los Rolling, manuales de parapsicología, filtros de amor, peyote y calaveras de azúcar, tropiezan con un ídolo votivo indomable, incluso invocando las lógicas sincréticas codiciadas por el discurso postcolonial del reino de este mundo. No es una virgen, ¿qué cosa? Tiene un manto blanco para ocultar, para taparla, pero no es una virgen. Es una mujer roja, de yeso, y está en pelotas. Tiene los pezones negros. Nos dio miedo. Le preguntamos quién era entonces. Nos dijo que no sabía. Algo brasilero. El rojo estaba muy bien pintado y brillaba, parecía acrílico. Claramente, el milagro otorgado por la falsa virgencita, señora de un culto olvidado y ilegible, sepultado bajo las capas de barniz e invocado en el descreimiento, resultará incluso más cruel en consideración de su más total insensatez. Apenas una audaz caminata nocturna al otro lado de la estación, donde las vías y sus terraplenes se pierden hacia el sur, separa la complicada rutina de Constituciones, el barrio más peligroso de Buenos Aires, de un verdadero bosque semiótico de referencias periféricas precariamente recontextualizadas en la tierra baldía de la capital, allá donde se marchita su ideario centralizado y de importación. Bueno, me salté esta, que me daba mucha gracia. Bueno, pero en fin, ya no da ninguna gracia, en realidad. Este es el bosque de Truse y altarcitos, al que me estaba refiriendo ahora.
Entre los desperdicios de los cartoneros y la jeringuilla de los yonkis parpadean los velones verdes y rojos, las cruces pintadas, los santos de yeso de la devoción popular, un pastiche expresionista de gauchos independentistas divinizados, fetiches de santería recién llegados por correo desde Brasil y retablos estilo Halloween, con una bola de cristal y otra cosita para ambientar, ¿me entendés? El cuento del que provienen algunas de estas imágenes, El chico sucio, insiste en la anarquía espacial que caracteriza el barrio, indicando como problemático y abusivo su espectral nomadismo. Por un lado, mucha gente vive en la calle, un ejército de cuerpos rechazados toca las puertas del ciudadano legítimo, ensuciando literal y metafóricamente los umbrales de la morada burguesa. Por otro, la narradora también es un personaje dislocado, una progre de clase media que se concede el lujo del turismo de favela. La antigua mansión a la que se ha mudado, derogando toda norma sociourbanística, con sus detalles art déco, gárgolas y llamadores de bronce, absorbidos en la periferia postindustrial, relata las alucinantes metamorfosis de una zona que un tiempo perteneció a la aristocracia porteña y cuya prestigiosa estructura edilicia ahora son esqueletos vacíos, máscaras. Aquí Cortázar nunca hubiera podido ambientar Casa Tomada. Estas son casas imposibles de ocupar porque demasiadas veces reconvertidas en hoteles, asilos para ancianos, almacenes, y por ende vaciadas de todo principio de habitabilidad por la acción reiterada de invasores cada vez más prosaicos, cuya última figura es precisamente la gentrificación importada entre los escombros y la basura por la protagonista. Aquí no hay propietarios legítimos, nada es realmente nativo. El descontrol de la periferia parece a ratos recalcar fórmulas notorias, convocando los ecos discursivos de la colonia, su historia de traspasos, parches y reconquistas. Dice Mariana, templos abandonados y vueltos a ocupar por infieles que ni siquiera saben que entre estas paredes alguna vez escucharon alabanzas a viejos dioses. Pero las voces originarias han quedado destituidas de la posibilidad de evocar un principio de otredad certero y al revés participan integralmente de la lógica de la refundición, dialogando entre pares con las de los infieles, pactando negocio, por ejemplo, con las performances de las travestis, quienes emblemáticamente saturan el barrio de trucos y artimañas. Hace años que Lala decidió ser mujer y brasileña, pero había nacido varón y uruguayo. Está tan acostumbrada que a veces habla por teléfono en portugués o cuando se enoja levanta los brazos hacia el techo y le reclama venganza o piedad a la Pombagira, su exu personal, para quien tiene un pequeño altar en el rincón de la sala donde corta el pelo a sus clientas, justo al lado de la computadora que está encendida en chat perpetuo. El horror que de una forma literal o figurada afecta al pequeño pordiosero cuyo apretón de mano breve y mugriento pone en marcha la sensibilidad social de la narradora y que coherentemente con su fantasmática intemperie de repente desaparece desmarcándose de su protectorado justo cuando en pleno bosque de altares aparece la cabeza degollada de un chico de su misma edad, se presta a una bifurcación interpretativa que oscila entre la magia negra y la crónica mastrillada, entre la sospecha de una venganza sobrenatural y la amenaza de lo cotidiano, entre una manifestación de lo local cada vez menos localizable y una expresión de lo global que, por otro lado, ha aprendido a deslocalizar convenientemente sus estructuras de control, comercializando brand del territorio. Pasa esto. Estas son cosas de brujos. La policía cree que son los narcos. Está lleno de narcos brujos. La típica oscilación fantástica lleva aquí a una síntesis chirriante, tanto ontológica como culturalmente muy débil, y por eso mismo en ambos niveles persistentemente inquietante. Nos quedamos con un fantasma totalmente desenfocados. Y es que los relatos de Enríquez recurren de manera obsesiva a imágenes mixtas de este tipo, imágenes que se abren por encima de una frontera tan solo aparentemente neutralizada. En el desentierro de la Angelita, el recuerdo identitario profundo toma el aspecto de un bebé cadáver a medio pudrir, equipado con dos rudimentarias alitas de cartón, que se deja llevar de paseo en una mochila.
el fantasma que tendría que significar el lado oscuro de la orgullosa Argentina del centenario, disturbando el discurso europeizador de las nuevas élites criollas, convence a medias por manifestarse intermitente como un holograma en un bus que ofrece un tour por los lugares del Buenos Aires gótico con su doble guía en inglés y español. Esto viene de Pablito Clavón Clavito. En el cuento La Hostería, algo así como el episodio piloto de una serie de televisión que podría llamarse Latin American Horror Story, un centro de detención y tortura higienizado y reconvertido en hotel se anima con las voces espectrales de una violencia localizada y trazable, y sin embargo la amonestación identitaria sugerida por el recurso sobrenatural se banaliza confundiéndose con la invención retrofuturista de una grabación utilizada como alarma, cuyo hipotético mensaje se dispersa en las lógicas circulares de la reproducción, que como tal carece de fuente, es sin origen. Al poner en escena la desconcertante condición ontológica, estoy citando a Derrida, de las sociedades postindustriales, la escritora parece evocar la crisis de presencia del yo que las define, representando una marcadísima, y válgame aquí el juego de palabras, crisis de ausencia del otro. Es decir, trabajando con el dato siniestro de la homogeneización lingüística de la alteridad, con la problemática remezcla imaginaria padecida por las que una vez fueron las reconocibles periferias del imperio críticamente enfrentadas con su pasado negado y reveniente, y que ahora se han convertido en espacios de la indiferenciación, acríticamente poblados por fantasmas locales y monstruos virales, que en el mejor de los casos son mera quincalla y apenas sirven de trampantojos para la memoria colectiva. Trátase a pleno derecho de zonas contaminadas. Su gradiente terrorífico se vincula justamente con imágenes de contaminación, paisajes captados en el momento visionarios en el que la amalgama cultural se descompone, obscenamente se llena de gusanos, se convierte en mierda, desde cuya viscosidad infecta se generan abortivas mutaciones de cada uno de los imaginarios refundidos. En este sentido, el relato Bajo el agua negra cierra este recorrido con una figura que me parece definitiva, ambientando en una villa miseria la aparición de un ídolo inmanejable a partir de cualquier código simbólico, desde las aguas emponzoñadas de ese brazo del Río de la Plata, donde Buenos Aires se va deshaciendo en comercios abandonados y ranchos de chapa. Entre otras cosas, Villa Moreno representa la última reserva indias del que una vez fue el glorioso sincretismo latinoamericano. En el barbárico revoltijo iconográficos, vírgenes milagreras, estampas del gauchito Gil, yemayás prodigiosas, desesperadamente recolocado en la zona muerta, en el gran tacho de basura de la metrópolis, participan ahora también las desconcertantes criaturas posthumanas que provienen de las exhalaciones mefíticas del riachuelo, con sus narices anchas como las de un felino y los ojos muy separados cerca de las sienes, insinuando idiosincrásicos parecidos con las razas originarias, y los brazos de más, a veces hasta 4, se dice en el texto. Cuando el portador de la norma, el sujeto natural de esta experiencia fantástica, franquea el puente, se aventura más allá de los lindes de la razón y el orden, identifica un cronotopo desconcertante, uno en donde la paringénesis premoderna se confunde con la ciencia ficción distópica, lo indígena con lo alienígena o lo extraterrestre, lo auténtico con lo genéticamente manipulado, y la única gramática posible parece ser la epidémica del contagio circular. El culto inaudito que cierra el texto y que es la monstruosa resultante de la infección semiótica, el fruto de la aberrante complicidad activada entre los legados arcaicos dispersos y los desechos del sistema, lleva en procesión a un Dios genéticamente modificado, algo así, la versión alucinada de un Cristo Redentor, cuya imagen no solo se desenfoca, como es tradicional, entre los referentes encontrados del pastiche pagano, sino que también se tuerce sin ninguna ironía hacia lo trash, asomándose en el remix nada menos que el semblante del monstruo de la laguna del repertorio B-Movie. El repugnante Pelele, con sus brazos delgados y dedos de molusco, es en todos los sentidos posibles una forma intoxicada
que solo puede leerse como el emblema de ese régimen de la refundición salvaje que identifica el idiolecto de la globalización y que, sin importar ya desde dónde, regresa para anunciarnos el reino de lo indistinto uniforme. Y acá termina la segunda parte de mi intervención. Voy a pasar a hablar de Samantha Schweblin. Algunas observaciones sobre Samantha Schweblin, cuya visión fantástica destaca en discreción y se aleja bastante del efecto descubiertamente horrorífico que, como hemos visto, busca con pinceladas Kant, la pluma de Enríquez. Y sin embargo, la sintomática confusión del sentido del espacio que se registra en sus relatos, sus consecuencias, o mejor, los productos que de ahí se derivan, bien dialogan con los monstruos de su compañera de promoción, dándole más fuerza a la hipótesis de un fantástico que vuelve crítica la disolución de los vínculos con la sede de lo que es o debería ser propio. En uno de sus libros más interesantes se catalogan 7 casas vacías, moradas suburbanas, en realidad perfectas, anodinamente habitadas, faltas de cualquier tipo de genius loci, desertificadas por una sospechosa fluidez, desfamiliarizadas por el hábito del traspaso. Es como si cada una de ellas continuara una larga secuela de anexos habitativos idénticos, una hilera de espacios clonados, que la narración invita a imaginar enlazados mediante canales invisibles, por los cuales, disimulada pero sistemáticamente, acontecen inconcebibles trueques simbólicos. A través de la red se movilizan, y en definitiva enajenan, unos materiales emotivos delicadísimos, que parecerían integrarse en una impresión de comunidad del todo aparente, que los textos bañan una y otra vez en humores siniestros. En estos despersonalizados módulos residenciales, nadie ya se preocupa por vigilar pesadas puertas de roble o tirar a la alcantarilla las llaves de la entrada, convirtiendo en fetiches de marcaciones físicas y simbólicas ahora perfectamente desgarradas. Aquí, la amenaza no tiene que ver con ningún invasor al acecho en el umbral, sino mucho más con la sensación de que una parte de nosotros, algo que nos pertenece, haya sido absorbido por una de las trampillas invisibles que laceran el tejido de la casa y haya ido a parar en casa de otro, o quizás se haya extraviado, por descuido, en la dinámica de la mudanza incansable que define cada uno de estos relatos, que en efecto están literalmente puntuados por cajas, perfectamente selladas en algunos casos, deshechas y devueltas en otros, volviendo inasequibles las pertenencias y confundiendo las propiedades. Este provisional que incumbe estalla en una serie de terribles vértigos psicóticos que asocian el aguante insuficiente de lo doméstico a la retórica de la movilidad, la transformación, el reuso. En otras palabras, nada aquí es verdaderamente familiar y nada llega nunca a superar unas fronteras últimas. Por un lado se propaga la sospecha de la alteración de lo idéntico, cunde el pánico de la engañadora sofisticación de la imagen. Se sospecha que lo que es mío en realidad no lo es, mas en algún momento ha sido cambiado por algo que se le parece, una copia, un simulacro. Por otro, cuando habría que conceptualizar pasajes irremediables, elaborar pérdidas definitivas, concebir alteridades absolutas, se va generalizando como un morbo la sensación de poder encontrar y traer de vuelta a casa lo que se ha ido, hurgando entre las cosas del vecino. En la perversa economía doméstica imaginada por Schweblin, nada se pierde, pero en realidad todo anda perdido. Algunos ejemplos. En nada de todo esto, el cuento que estrena la serie, una madre y una hija vagabundean en coche por los barrios más acomodados a la búsqueda obsesiva de algo impreciso, imposible de identificar, y sin embargo percibido como urgentemente propio en casa de extraños. Cuando la azucarera novada en una de esas atolondradas perlustraciones queda enterrada en el patio familiar como reparación de no estado saber que impronunciables lutos, a la dueña legítima del objeto se la reta a volver a encontrar el único recuerdo que le queda de su propia madre, revolviendo desesperadamente torres de cajas apiladas que hay por todos lados, como si ningún sitio fuera adecuado para empezar a buscar, se dice en el texto.
mientras la narradora la espía con sadismo moverse en un espacio vuelto hostil, insensible a toda reivindicación de propiedad por una alienación uniforme. El título, despiadadamente irónico, de Para siempre en esta casa, se refiere en realidad a la ausencia definitiva del hijo de los vecinos de la narradora, quien todos los días espera que los padres del difunto toquen a la puerta para rescatar lo que les ha faltado en su jardín, como si fuera una pelota extraviada, un calcetín tendido que el viento ha hecho volar, exorcizando el duelo en la imagen, al fin y al cabo doméstica, del pasaje a un espacio contiguo, tratando la muerte como un problema de vecindad. Cuando algo no encuentra su lugar, no sé, pero hay que mover otras cosas, se comenta. Pero la fórmula mágica de la compensación, que claro, es una metáfora económica, de la reformulación conservativa del orden de los sumandos, que Samantha Schweblin invoca reiteradamente para dar cuenta de la enervadora laxitud del imaginario de la contemporaneidad, en realidad expone a sus personajes a una intemperie sistemática. La respiración cavernaria, el relato más largo y estructurado de toda la colección, parecería invertir la focalización de la narración anterior, contando la misma historia desde la perspectiva de los detentores del duelo, en este caso la madre del hijo ausente, cuyo equilibrio psíquico estalla por completo, cuya rutina respiratoria se altera sin remedio, cuando identifica el rostro de su chico en el de un niño cualquiera que, sonriéndole desde su cochecito entre las estanterías repletas de productos de un gran almacén, le restituye la mirada. Son los efectos de ese reconocimiento abusivo los que la hacen extraviarse dentro de su propio hogar, obligándola a inventariar furiosamente lo que es suyo, comprobando que sigue estando ahí, sin que nadie haga trampa. Si lo extraño se vuelve propio, lo propio es extraño, y las reconfortantes reliquias de lo personal quedan violadas por la sospecha de la simulación. Nada casualmente, de hecho, es un objeto comercial y reproducible, un género de todo uso, que se convierte en piedra angular del miedo en este relato. La chocolatada, el polvillo de cacao que le gustaba a su hijo y que ahora, fuera de toda previsión y a pesar de todo catálogo, la protagonista parece saberlo con seguridad, es consumida ávidamente por el hijo de la vecina y acto seguido sustituida con otra equivalente, un horrible e inadmisible envase clon. En otras palabras, en el espacio abierto del gran supermercado transnacional, cómplice el éxtasis sublime del producto, salta el poder individualizador e intransferible de los afectos que impregnan nuestras cosas. Puede que baste con cambiarles la etiqueta, ¿no? Y los traumas empiezan a moverse como moneda corriente, divisa convertible que circula e infecta. Parecería no haber rastro de kitsch ni de pop en los cuentos de Schweblin, pero siguen siendo la adulteración, la contrafacción, la serialización del original y lo originario, los ejes alrededor de los que gira la experiencia terrorífica, según una tendencia que estigmatiza las dinámicas escondidas y las narraciones implícitas que sustentan esos mismos efectos estéticos, las engañadoras metáforas de movilidad y de fundición que respaldan el proyecto de la globalización, y el sistemático desbordamiento del imaginario económico fuera de su específica esfera de competencia, reglamentando funciones de naturaleza y alcance muy dispares. La novela Breve Distancia de Rescate cierra con broche de oro lo que venimos diciendo, según yo, confirmando la idea de un fantástico, el latinoamericano de los años 2000, que ha tenido que aprender nuevos trucos para volver leíble y así contestar la historia, 1000 veces repetida, de la violación de lo propio, la imposición de un modelo ajeno, un uso engañoso, interferido, de las que fueron las gloriosas imágenes del territorio, convertidas ahora en algo irreferible a cualquier espacio o sistema de valores, rótulos sin sustancia, según un esquema pensado para dar cuenta de lógicas de domesticación administradas radialmente y casi pactadas, violencias por infusión, expropiaciones libremente o neoliberalmente elegidas, en todo caso mucho más súbdolas, infiltrantes,
que las impuestas directa y linealmente por la conquista. De hecho, insistiendo en el motivo de la irreconocibilidad de lo doméstico, la escritora construye una narración siniestra, impregnada en humores tanto ecológicos como en sentido amplio culturales, en la que procede a desfamiliarizar el espacio que por antonomasia representa el baricentro, el punto de sedimentación hondo de la identidad argentina. La provincia, el sur, la pampa inmensa, reconfortante y romántica, poblada por héroes rústicos y salpicada de ganado, inventada por la tradición para encandilar la mística de la autenticidad y la autonomía, se convierte aquí en una tierra imponzoñada, sembrada sin solución de continuidad con cultivos transgénicos y habitada, insistiendo en el que parecería ser el peculiar ángulo del horror, desde donde la autora mira la realidad, por una cosecha de hijos ajenos o impropios. Un morbo sin nombre demora como rocío en los cultivos, empapa el subsuelo, contaminando sus ríos profundos, empañando los manantiales de donde bebe el espíritu nacional, puesto que la infección, la amenaza química, intercepta también las adherencias simbólicas de las cosas, adulterando lo más genuino del campo. En esta pampa verde y brillante bajo las nubes oscuras, una pintura hiperrealista que distorsiona y pervierte tanto el paisaje natural como la típica postal patriótica, los patos se mueven borrachos por los sembrados, los caballos tambalean en las patas con los ojos desorbitados, duros de miedo, y el hocico hinchado como el de otro animal. La pequeña aldea donde, para desconectar del trajín de la metrópolis, ha ido a parar Amanda junto con su hijita, el topo de peluche que siempre la acompaña, disimula su amenaza bajo el aspecto de la tradición, invitándola así a aflojar la cuerda tensa del cuidado maternal, alargando la distancia de rescate. Pero aquí, igual que los animales, también los niños se enferman, y para salvarlos, los lugareños los someten a una ceremonia mágica, un ritual supersticioso, que suscita el recuerdo de oscuras tradiciones populares, en cuya descripción, sin embargo, Schweblin involucra imaginarios discordantes, contaminando su reportaje etnográfico con algo que se parece a un relato de abducción extraterrestre. La medicina chamánica, practicada por la curandera de esta estancia, hundida en la fosforescencia de la soja recién cortada, respondiendo a un principio de amortización económicamente irreprochable, transfiere el alma contaminada a un cuerpo sano, dejando vacío el cuerpo enfermo, libre para que le habite un espíritu intacto, compensando así los efectos individuales del morbo y de hecho colectivizándolo. El ritual, de manera siniestramente paradójica, restituye a la vida una criatura que son totalmente nuevas. Cuando Amanda se entera de la plaga y de los cultos sincréticamente ancestrales y posthumanos que se practican en la Casa Verde, el hilo único e indisoluble que la ata a su pequeña Nina ya se habrá roto, y la otra Nina se habrá integrado al ejército alucinante de los niños intoxicados, los irreconocibles chicos que vuelven, perfectos, normalísimos monstruos, a la vez idénticos a sí mismos y diferentes, enlazados en una extraña forma de personalidad difusa, de identidad compartida, un cuerpo enjambre que merodea vagabundo por las calles del pueblo, entregado a los cuidados comunitarios de unas dudosas enfermeras. El perverso desenfoque impuesto por Schweblin a las confortantes tradiciones mágicas de la provincia, dejando que intercepten algunas entre las metáforas más básicas del alfabeto global, flujo, compensación, deslocalización, etc., y se compliciten con ellas, culmina con la imagen explícitamente horror de este linaje colectivo y no familiar, que precisamente cegándose de huellas discursivas circulantes, rociadas en el aire con un veneno, trastorna el topos campesino de la socialización de la cría. Ahora, lo que me parece fundamental es el hecho de que, exactamente como en la respiración cavernaria, Samantha Schweblin vuelve a cifrar el origen del miedo en uno de los paisajes más notorios e emblemáticos de nuestro capitalismo triste y tardío, estigmatizando los alucinantes efectos cognitivos, afectivos y estéticos que de allí provienen. Es entre las hileras de mostradores de un almacén de productos para la vivienda
sintomáticamente llamado casa-hogar, que la madre y la hija en peligro ven asomarse por primera vez a la única niña deforme del conjunto, la que estrena la serie de los reconvertidos, exhibiendo sin trampa su inocente monstruosidad y así anunciando la disolución fatal del vínculo que las tiene atadas. Surge de ahí, podríamos decir que del carrito de la compra, la atroz naturalidad con la que Nina, desde el juego, empieza a performar el horror de la alteridad idéntica. En un momento dado, surge de ahí, decía, del carrito de la compra, la atroz naturalidad con la que Nina, desde el juego, empieza a performar el horror de la alteridad idéntica. En un momento dado, Nina empieza a jugar con la madre, ¿no? Y en el juego le dice a la madre que es otra, juega a ser otra. Nina, no soy Nina, dice Nina, es un experimento, señora Amanda, dice, y empuja hacia mí una lata. ¿De dónde salió esa lata, Nina? No sé a quién le está hablando, señora Amanda. Soy David, dice Nina, y me sonríe. A la luz de lo que venimos comentando, no podría resultar más emblemática la relación aparentemente absurda que Amanda establece entre esta verdadera teatralización de la pesadilla de la sustitución y la aparición inesperada en la mesa de la cocina de una lata de arvejas. Sobre la mesa, a esa hora de la madrugada, la lata tiene una presencia alarmante. La novela se despide del lector con la típica imagen de una estancia argentina habitada por un hombre que ha perdido sus caballos y por el que antes fue su hijo, David, un niño de la nueva estirpe, que pasa su tiempo amarrando con hilos y sal lo que queda de las pertenencias familiares, muebles, cuadros, fotografías, adornos, a una estructura nacional, tradicional, identitaria, basculante como la de un velero fantasma. Cuando nos damos cuenta de que sus manos, mera inercia del cuerpo, invocación espectral a un principio de correspondencia que el texto despiadadamente se ha encargado de desmantelar, aprietan tenaces un topo de peluche, el que fue de Nina, ¿no? Traicionando la desesperación del niño por ser reconocido, por reconocerse y por fin volver a ese otro lugar que quizás fue suyo, la nostalgia y la compasión por las identidades originarias atrapadas en una forma impropia nos golpea como un latigazo, Quizás no sea descabellado pensar que el horror de la circulación volátil y la refundición salvaje de lo doméstico, el horror que mejor parece connotar el fantástico latinoamericano del nuevo milenio, tenga que ver justamente, como en el juego de Nina, con la inapelable presencia de una lata, dominando nuestro paisaje de manera uniforme y volviendo ridícula toda ilusión de diversidad. Único ídolo realmente supérstite, universalmente reconocible para todo uso, ídolo sintético de la síntesis total y definitiva, ídolo pop monstruosamente corriente, dispuesto a reproducirse ad infinitum y así quedarse en su retablo de pacotilla para siempre. Y con esto terminamos. Muchas gracias.